Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy vamos a contar de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y cualquier consulta o duda pueden enviarnos un mail que está abajo en la descripción. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Esta es sin duda el eco de celestial canción. Que mi vida cada día, cada paso que dé, sea un patrón de amor, como el Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria, es mi oración. temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú.
Le puse nombre, te puse nombre, le puse nombre, mío eres tú. Muy buenos días para todos los amigos, a todos los hermanos que están aquí escuchando la transmisión por Zoom, después por YouTube. Traje aquí una carta que salió publicada en el diario El País. El diario El País de España tiene una sección que se llama Historias de Pandemia. Y cuenta este relato que el año pasado un señor falleció y sus hijos, revisando sus pertenencias, encontraron esta carta. Obviamente no es esta, sino que yo la saqué ahí del texto que decía el diario, lo puse allí en una carta. Resulta que esta carta era un escrito que este hombre, este esposo, le había escrito a su esposa 3 años antes, cuando ella había pasado el descanso debido a una enfermedad terminal. Sin embargo, este hombre no se animó a leer la carta en el funeral porque estaba muy triste, lloró mucho, se emocionó mucho, y los hijos tampoco pudieron hacerlo. Esta carta quedó perdida allí, fue una carta de amor que nunca fue leída, y los hijos la encontraron entre las pertenencias de su padre. Entonces, para honrar la memoria de su padre y también la de su madre que ya había fallecido, decidieron enviarla a esta sección del diario El País para que se haga pública esta historia de amor, y para que todo el mundo ahora la conozca, todos pueden acceder y conocer esta carta. Esto era lo que este esposo le iba a leer a su esposa fallecida en aquella oportunidad, cuando todavía no había pandemia ni nada. Dice así: querida Loli, tú cuidaste en su última enfermedad a tu padre, a tu hermana y a tu madre. ¿Y quién habrá de cuidarme a mí? Ella ya estaba muerta, él se preguntaba, y cuando yo me enferme, ¿quién me habrá de cuidarme? Yo te aseguré que estaría a tu lado cuando te enfermaras, para cuidarte y atender todas tus necesidades. Lamentablemente, por mi salud, no he podido cumplir ese compromiso, que sí cumplieron con creces nuestros hijos. O sea, él no la pudo cuidar cuando ella estaba enferma por su salud, pero sus hijos la habían cumplido. Sin embargo, fíjense lo que dice este esposo, Miguel Ángel. Sin embargo, hay otro compromiso que sí pude cumplir, el que adquirí cuando te prometí amarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Y hoy la muerte, inexorable, ya nos ha separado, pero no ha destruido ni destruirá jamás mi amor por ti, que permanece incólume como el primer día. Bastante poeta era el hombre, ¿no? Con mi amor perenne, Miguel Ángel. Miguel Ángel le escribió a Loli esta carta para leer cuando ella estaba ahí ya pasando al descanso. No llegó a hacerlo por la emoción, esta carta quedó perdida, pero sus hijos la rescataron y hoy se hicieron públicas. Miguel Ángel amaba a Lola, y él dice, yo pude cumplir el compromiso de amarte siempre, aunque no te pude cuidar cuando estabas enferma en los últimos días de tu vida. Una carta de amor que esta persona nunca pudo escuchar, una carta de amor que no fue leída en su momento por diversas razones y que hoy la podemos conocer. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios también nos dejó escrita una carta de amor. Es esta, la tenemos aquí en la Biblia. En realidad son 66 cartas, 66 libros y 1189 capítulos. Tenemos aquí una carta de amor de Dios. Por eso venimos a la iglesia, aunque sea virtual. ¿A qué venimos a la iglesia? A abrir la palabra de Dios y escuchar ese mensaje de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, feliz sábado. Como decía Rosendo, literalmente somos 5 acá. Feliz sábado para todos los que están mirando allí en sus casas, tal vez ahí acomodándose las cosas, desayunando algo, en el sillón, ahí en la mesa. Y es una alegría poder venir a la iglesia, aunque sea de esta manera, con estos protocolos, para poder leer la carta de amor de Dios. Y es nuestro deseo que esta carta de amor llegue a tus oídos hoy, que no llegue tarde, porque así como este hombre amaba a su mujer y falleció con un amor incólume, perenne, con todos esos lindos adjetivos, ningún adjetivo se puede comparar al amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que venimos a la iglesia a leer esta carta de amor y hoy quiero hablarles de un libro muy, muy particular y muy lindo, y quería contarles una historia de un rey, el rey Federico II, que fue allí embajador de Prusia antes de la Edad Media, en 1200 aproximadamente, y este hombre cuenta la historia
estaba obsesionado por conocer cuál era el lenguaje original, porque había muchas lenguas, la gente hablaba de muchos idiomas, pero él decía, ¿cuál es el lenguaje original? ¿Cuál es el lenguaje que habla la gente cuando nace, un bebé cuando nace? Entonces, hizo un experimento un poco extraño, un poco quizás al borde del sinsentido, pero él tomó varios bebés que habían nacido recién, que obviamente no hablaban, no emitían ningún sonido, y con todas las comodidades del caso, trató de dejarlos solos en una habitación. Obviamente estos bebés estaban asistidos con comida, con leche, con todo lo necesario para vivir, hasta que pudieran hablar. El objetivo de él era que nadie tenga contacto con esos bebés, que nadie tenga contacto, para descubrir qué lengua hablaban solo los bebés. Porque si nadie le enseña un idioma a un niño, bueno, no sé, ¿qué idioma va a aprender? Así que a través de unas personas encargadas que alimentaban a los niños y los cuidaban, los vigilaban todo el tiempo, él trató de que de estos infantes que todavía no hablaban, trataran de emitir algún sonido. Según lo que él pensaba, según lo que él creía, cuando estos niños comiencen a hablar, ese iba a ser el lenguaje original. Y este emperador estaba muy feliz con su experimento porque esperaba tener algún resultado. Tristemente la historia nos cuenta que estos niños nunca emitieron ningún sonido, porque nadie les enseñó a hablar, entonces no sabían hablar. Y lamentablemente, uno a uno, estos niños iban falleciendo, iban dejando la vida. El experimento fue un fracaso. No solamente se perdieron vidas de niños, sino también que este rey no pudo aprender, no pudo saber cuál era la lengua original. ¿Qué idioma habla un niño? Por su cuenta. Hoy, la ciencia, la psicología, los médicos, la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, hoy saben que además de alimento, además de agua, un niño necesita afecto, necesita que le hablen, necesita tener contacto físico, necesita estar abrazado, necesita que sus padres lo carguen, porque eso también forma parte del crecimiento de un niño. Y hoy la ciencia también ha demostrado que darle un abrazo a una persona es terapéutico. No solamente nos ayuda psicológicamente, sino que físicamente el abrazo nos hace bien. Yo tengo aquí anotado algunas características de los beneficios del abrazo. Hoy que estamos en medio de una pandemia y que se habla de cuidarse del virus, bueno, está comprobado que un abrazo puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, puede equilibrar nuestro sistema nervioso, puede relajar nuestros músculos, puede ayudar a una mejor respiración. Y obviamente, si hablamos del aspecto psicológico, bueno, un abrazo implica una serie de cosas que son muy importantes para nuestra vida. Un abrazo implica que tenemos una relación con la persona. Un abrazo implica que tenemos un vínculo con la otra persona. Un abrazo implica rodear, incluir. Ahora también que se habla de la inclusión en la sociedad, un abrazo implica un afecto, un cariño, que sos parte, que estamos unidos. Un abrazo significa unión. La paradoja, la ironía de esta época en que vivimos es que tenemos que tomar distancia, no nos podemos abrazar. Y eso también genera un malestar en nuestro organismo, eso también genera un malestar en nuestra mente. Es lindo darse un abrazo y yo les recomiendo que con las personas que ustedes puedan, sin transgredir ninguna regla para cuidarnos de la pandemia, con las personas que están en su familia, con las personas que están allí en su hogar, ustedes puedan darle un abrazo, porque un abrazo hace bien a nivel físico y a nivel psicológico. Y esta es una sociedad carente de abrazos. Esta es una sociedad que necesita más abrazos, pero lamentablemente ya no podemos hacer esa práctica como la hacíamos antes en la iglesia. A veces veníamos a la iglesia y nos saludábamos con un abrazo, porque es el cariño fraternal entre los hermanos. Y hoy, queridos amigos, queridos hermanos, quiero hablarles justamente de un hombre que se llamaba Abrazo, o sea, el nombre de él significa abrazo. Y en esta época en donde no nos podemos abrazar, y como decía Rosendo, una semana muy complicada porque mucha gente querida, mucha gente conocida de la iglesia ha pasado al descanso. Cuando volvimos de vuelta a la iglesia virtual, porque podíamos reunirnos con protocolos, con barbijos, con distancia, no más de 50 personas, pero podíamos reunirnos. Y me acuerdo que cuando fui a algunas iglesias, algunos hermanos decían, ¿cuándo sería el día en que no podamos usar el barbijo y podamos venir todos a la iglesia? Es como que algunos
entre comillas, se quejaban de esta situación, ¿no? Venir con protocolo. Bueno, ahora ni siquiera eso, pues. Ahora anhelamos que pase eso, ¿no? Como que, aunque no estábamos tan bien, estábamos mejor que ahora. Necesitamos en esta época un abrazo. Y en este sábado, queridos amigos, quiero contarles la historia de Abrazo, porque Abrazo escribió un libro de la Biblia. En este tiempo donde necesitamos tantos abrazos, donde sabemos que el abrazo hace bien, Abrazo escribe un libro de la Biblia y tiene un mensaje para nosotros. Del hebreo original a nuestro español, Abrazo se traduce como Habacuc. Es un nombre muy raro de la Biblia y encima termina así con una C, ¿no? Generalmente en el idioma español las palabras no terminan con una consonante así tan sonora como la C, ¿eh? Habacuc. Habacuc significa abrazo, si lo traducimos del hebreo, y ahí es un libro muy pequeño, Habacuc, ahí de solo 3 capítulos, antes de Sofonías, luego de Nahum. Es un libro tan pequeño que cuando nosotros pasamos así la hoja de la Biblia se nos pierde, Habacuc, no, nunca lo encontramos. Sin embargo, hoy nos vamos a detener en el mensaje de Abrazo, que tiene solo 3 capítulos, y si ustedes piensan que estamos viviendo una época complicada, con muertos, con distancia social, sin poder venir a la iglesia, con problemas económicos, con una crisis en el país y en el mundo, con problemas con la escuela, que está en el debate que se tienen que abrir, que se tienen que cerrar, con personas que pasan al descanso, seres queridos, amigos, hermanos de la iglesia. Si ustedes piensan que estamos viviendo una época complicada, que lo estamos, obviamente, la época de Abrazo también fue muy complicada, porque Dios había decidido castigar a su pueblo, iba a venir una invasión de parte de Babilonia, y el mundo, como Abrazo lo conocía, como Habacuc lo conocía, la sociedad iba a ser totalmente destruida, y el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo, y el templo iba a ser saqueado. Los profetas, como Habacuc, vaticinaban, anunciaban catástrofes. No era alentador el panorama que se presentaba. No era lindo el futuro. No podían decir, feliz año nuevo, ¿no? Que lo que viene va a ser mejor. No, lo que venía iba a ser peor. Y en este contexto, allí Abrazo escribió aproximadamente en el año 630 a.C., antes de la invasión de Babilonia. Fue contemporáneo de otros profetas. Abrazo como Jeremías, como Hulda, también una profetisa, como Sofonías. Y si bien hubo reyes como Josías que trataron de encaminar al pueblo y de reavivarlos a través del estudio de la Biblia, es como que el pueblo eligió el mal, eligió el pecado, y Habacuc tiene algunos cuestionamientos. En solo 3 capítulos encontramos algunas líneas directivas que nos pueden llevar a pensar, a analizar, a evaluar de qué se trata el libro de Habacuc. Por lo menos, si uno lee Habacuc, que lo puede leer muy rápido, ¿no? La misma tarde, no vamos a leer todo el libro hoy, sino algunos versículos. Por lo menos en el libro de Habacuc hay 3 preocupaciones, así como hay 3 capítulos, hay 3 inquietudes, 3 quejas, 3 cosas que a Habacuc no lo dejaban dormir. Abrazo no era feliz por estas 3 cosas. Primero eran los pecados del pueblo. O sea, él sabía que Israel estaba haciendo las cosas mal. Los pecados del pueblo inquietaban al profeta. Segundo, lo inquietaban las consecuencias de esos pecados. Él sabía que el pueblo estaba mal y sabía que iba a haber alguna consecuencia. Y el tercer aspecto que uno encuentra aquí en el libro de Habacuc que le preocupaba a este profeta era el castigo de Dios a esas consecuencias y más que nada el instrumento que Dios iba a usar, que era Babilonia. Nosotros nos portamos mal, desobedecimos las leyes, pero Babilonia justamente nos va a venir a invadir a nosotros porque Babilonia era peor. O sea, eran más paganos, son más paganos que nosotros, son más idólatras que nosotros, tienen costumbres peores que nosotros, y ellos nos van a venir a invadir, a castigar. Estas son las 3, podríamos decir, líneas generales del profeta. Y en el libro encontramos también una cosa un poco extraña en la Biblia, que no es muy habitual en la Biblia. Encontramos que hay una persona que le reclama cosas a Dios. Que más que un reclamo es como una queja hacia Dios de ciertas cosas. Hay una persona que le cuestiona cosas a Dios y que le pregunta cosas a Dios. Sin embargo, esta persona que hace estos cuestionamientos no es una persona incrédula, no es una persona apóstata, como decimos, que alejada del camino de Dios, no es una persona que reniega de Dios y se aleja de Dios y entonces se queja y es incrédulo. No,
Esta persona, queridos amigos, queridos hermanos, que se queja y que le hace preguntas a Dios, es un creyente. Y no solamente es un creyente, es un profeta de Dios. O sea, es un hombre de Dios. Es un hombre al cual Dios le dio mensajes. Y lo más extraño de todo es que esta persona no solamente es un creyente, es un profeta, sino que también fue un profeta inspirado por el Espíritu Santo, que dejó registrado sus preguntas, sus quejas en un libro de la Biblia. Y ese libro llega hasta nosotros hoy. O sea, es un escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo, que le hace cuestionamientos y se queja a Dios. Quiero, queridos amigos, queridos hermanos, analizar brevemente el mensaje de Habacuc, estos 3 capítulos, y para hacerlo más didáctico, podríamos decir así, vamos a hacerlo a través de 3 abrazos, ¿no? Como a cada capítulo le puse el nombre de un abrazo. Está muy bien dividido el libro en los capítulos. Si ustedes lo ven, también se nota que el libro es como un diálogo entre Habacuc y Dios. Al principio empieza hablando a Habacuc, en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Después Dios le responde, versículos 5 al 10. Está ahí bien dividido en la Biblia, hasta con los subtítulos. Después Habacuc de vuelta le responde a Dios, versículo 12 del capítulo 1. En el capítulo 2, Dios también habla, Dios le dice, Habacuc también hace una conclusión, y el capítulo 3 solamente habla Habacuc. Hay una oración del profeta hacia Dios. También lo que vamos a ver en el libro, que es muy interesante, es que desde el capítulo 1 al capítulo 3 hay como una especie de transición en Habacuc. Hay como una especie de maduración espiritual en Habacuc. Hay como una especie de transformación en Habacuc. Porque él empieza quejándose ante Dios, él empieza haciéndole preguntas, él empieza haciendo cuestionamientos. En el capítulo 2 empieza a hacer un viraje, se empieza a dar cuenta de la situación. Y el capítulo 3, hermanos, amigos, es una oración de fe, aunque nada cambió. Aunque él sigue con sus preguntas, aunque él sigue con sus cuestionamientos, y aunque la crisis es inminente, hace una oración maravillosa. Entonces, vamos a ver algunos versículos de estos capítulos para ver y entender un poquito el libro de Habacuc. El capítulo 1, yo le puse el abrazo ausente. Habacuc significaba abrazo, y el abrazo sirve para contener, para rodear, para incluir, como vimos en esta historia de este rey. No podemos vivir sin abrazos, es necesario hasta para nuestra vida, nos hace bien. Pero qué triste es cuando no tenemos un abrazo. Qué triste es cuando nadie nos puede abrazar. Qué triste es cuando queremos abrazar a alguien y no existe nadie. Un abrazo ausente. Experimentamos la soledad. Y experimentamos esta sensación de angustia que a muchas personas les pasó en esta pandemia, de no tener a nadie, o ver también esas imágenes de los nietos con sus abuelos abrazándose a través de un plástico, a través de una protección para evitar los contagios. Qué triste es un abrazo ausente. Y en el capítulo 1 vemos que Habacuc se siente solo. Siente que Dios no está. Siente que necesita el abrazo de Dios, pero que ese Dios no existe, no contesta, no responde, algo pasa. Y se hace preguntas. ¿Alguna vez ustedes le cuestionaron cosas a Dios? ¿Alguna vez ustedes le preguntaron cosas a Dios? Fíjense, por ejemplo, versículo 2. O sea, el 1 dice, profecía de Habacuc, y el versículo 2 no arranca diciendo, oh Señor, digno eres tú, te alabamos. No empieza así como diciendo cosas lindas a Dios, no. Arranca su profecía de esta manera, capítulo 1 de Habacuc, versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc empieza quejándose. Habacuc empieza reclamándole a Dios algo que era hasta casi natural, y hace casi normal. Uno se acuerda de la oración de Salomón, cuando dedicó el templo, que dice, Señor, cuando vengamos a este templo a orar, tenemos tu promesa de que tú vas a oír. Aunque hayamos pecado, aunque hayamos hecho todo mal, tú nos vas a oír. La oración de Daniel, bueno, un poco más adelante, ¿no? En la historia de Babilonia, que lo ora, y él, en capítulo 9, y ora con tanto fervor y con tanto fe, dice, sabemos que tú oyes la oración. Pero Habacuc acá le dice, ¿hasta cuándo? Mirá que yo clamo, mirá que yo ruego, mirá que oro con todo el fervor. Y no estás escuchando nada. ¿Cuándo va a terminar esta situación? Habacuc se queja de la violencia. Dice, ¿hasta cuándo no nos vas a salvar? La pregunta de Habacuc
también es la pregunta mía, también es la pregunta tuya. ¿No te sentiste alguna vez desesperado? ¿No sentiste alguna vez que ya no aguantás más la situación? ¿No le dijiste alguna vez a Dios, ya está, basta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esta enfermedad? ¿Hasta cuándo va a seguir este problema? ¿Hasta cuándo va a seguir mi crisis? ¿Hasta cuándo van a seguir mis desentendimientos familiares, desencuentros familiares? O ahora, ¿hasta cuándo va a seguir esta pandemia? El año pasado, me acuerdo, estábamos dando las clases bíblicas virtuales del club, y siempre cuando uno empieza las clases hace los pedidos de oración, y todos los nenes dicen, y por la prueba, por mi tío, por esto. Ahora, los pedidos. Nenes de 10, 12 años, niños. ¿Qué pedían todos los sábados los niños? ¿Cuándo va a terminar esto? Quiero salir a jugar, quiero salir de mi casa. Era la época donde no podíamos salir, ¿no? Ni siquiera se podía ir a las playas y demás. Hasta los niños el año pasado reclamaban, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta muy válida de los creyentes. Y con fe, con reverencia, con respeto, con absoluta sinceridad, si nos sentimos mal, podemos orar a Dios y decirle, ¿hasta cuándo? Ya no aguanto más, estoy en el límite. Habacuc estaba así, yo clamo, oro, y hay violencia. Y fíjense lo que dice el versículo 2 y 3, hay violencia desatada, hay iniquidad. Y fíjense el versículo 4, la ley es debilitada, el juicio no sale conforme a la verdad, el impío asedia al justo y sale torcida la justicia. No escuchamos los reclamos en los medios de comunicación, queremos justicia. ¿Por qué a los malos le va bien y a los buenos le va mal? ¿Por qué tal persona que tenía que estar presa está libre? ¿Por qué hay tanta injusticia? Esto pasaba en la época de Habacuc. Habacuc quería justicia, dice que la ley estaba debilitada y el juicio no sale conforme a la verdad, o sea, no se aplicó bien la ley. Esto pasaba en la época de Habacuc, esto no es nuevo. Todo lo que estamos viviendo no es de ahora, Habacuc también lo vivió. Y es una queja, es un reclamo. No aguantamos más esta situación. Pero si bien la pregunta hasta cuándo es muy válida, fíjense que Habacuc también hace otra pregunta. Versículo 2, leímos hasta cuándo, y el versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea la molestia? Destrucción están delante de mí, pleito y contienda me levantarán. Como cristianos preguntamos, ¿hasta cuándo? Y como cristianos también podemos preguntar como el versículo 3, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo que soportar esta crisis? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué? ¿Le preguntaste a Dios alguna vez por qué? Estas preguntas de Habacuc no estaban hechas desde el punto de vista de la incredulidad, sino desde el punto de vista de la fe, como vamos a ver más adelante. Pero Habacuc es un creyente abatido, era un creyente que necesitaba un abrazo y ese abrazo estaba ausente. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué pasa esto? Y después, a mí la que más me toca es la pregunta del versículo 12, capítulo 1, versículo 12, en este abrazo ausente, dice, ¿no eres tú Dios desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? ¿Cómo que? Dice algo, pero ¿cómo? ¿No? ¿Vos no sos Dios? ¿No estás dominando el universo? ¿Qué está pasando acá? ¿No eres tú Dios? Habacuc hasta llega, podemos pensar a dudar de la soberanía de Dios, dice, pero tú eres el que está en el trono, tú eres el soberano, eres el santo, ¿no eres tú Dios? ¿Cómo permites todo esto? Preguntas que seguramente te has hecho, preguntas que seguramente te estás haciendo ahora. Habacuc las vivió y sintió ese abrazo ausente. Si el libro terminaba en el capítulo 1, la verdad pensaríamos que Habacuc nos deja un sabor amargo, que Habacuc no tiene una buena relación con Dios, que Habacuc fue un profeta inspirado que realmente no estaba muy bien espiritualmente. Sin embargo, ante nuestros hasta cuándo, ante nuestros por qué, ante nuestros ¿no eres tú Dios? Dios no se queda quieto, Dios no se queda en silencio, sino que Dios responde. A nosotros, desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra visión de la crisis, que no podemos ver más allá, pensamos que Dios no escucha, pero Dios siempre escucha el clamor de sus hijos fieles. Y Dios tiene respuestas a todos nuestros porqués. Aunque tal vez en este momento, en el presente, no los podamos descifrar o no los podamos entender. Y cuando uno lee el capítulo 2
cuando uno lee las maravillosas palabras, dice Jehová me respondió, capítulo 2, versículo 2, pasamos a otro tipo de abrazo, ya no es el abrazo ausente, sino yo en el capítulo 2 lo llamo el abrazo de la fe. Habacuc se sentía solo, Habacuc cuestionaba, pero en el capítulo 2 aparece un componente clave para nuestra vida cristiana. Un componente clave para enfrentar la crisis que estamos soportando de nivel económico, psicológico, sanitario. Son dos palabras, son dos letras, una palabra corta, una palabra muy potente, fe. Dice, Jehová me respondió. Ya con esas tres palabras del capítulo 2, versículo 2, nos podríamos sentir alegres, ¿no? Nos podríamos renovar nuestra esperanza. Dios es un Dios que te habla. No es un Dios ausente, no es un Dios callado, no es un Dios que te ignora. No sos indiferente para Dios. Dice, Jehová me respondió. Y ahí, ¿no? Habla de esa visión que tiene que ser rápida, que no tardará, que no mentirá. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Esto hay una referencia de este versículo en Hebreos 10:38, y el apóstol Pablo lo aplica a la segunda venida de Jesús. Dice, ustedes están esperando la segunda venida de Jesús, espérenla con fe, porque aunque tarde, vendrá, no tardará. Pablo, para hablar a los hebreos en el Nuevo Testamento y para hacer que renueven su fe, está citando a Habacuc, porque sabe, como estudioso de las escrituras de los rollos antiguos, que Habacuc estaba pasándola mal y que Habacuc necesitaba paciencia y fe como necesitaban los cristianos de esa época, como también la necesitamos nosotros. La visión, la promesa de Dios no es mentira, dice el capítulo 2, versículo 3. No es mentira, y aunque parece que tarde, aunque se demore, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y Pablo no solamente abreva en los rollos antiguos de Habacuc para hablar allí en Hebreos 10:38 con este maravilloso versículo, sino que también lo usa en la epístola de Romanos, en uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento, y en el que el reformador Martín Lutero se basa, es el germen, el inicio para la reforma protestante, dice el versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y la palabra original aquí en hebreo y también en el griego, cuando hablamos de que el justo por la fe vivirá, no solamente se aplica a que vamos a ser justificados por la fe, como lo aplica Pablo en Romanos. O sea, Dios me justifica, me hace justo, es una obra divina, yo no soy justo, pero Dios me hace justo. Eso es justificación por la fe. Yo tengo fe que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, como dice Romanos 1:17 y Romanos 3:24-25. Soy justificado gratuitamente por su gracia. La sangre me limpia de todo pecado y el justo por la fe vivirá. Pero también el hecho de que la Biblia diga que el justo por la fe vivirá significa que el justo, la persona justificada, la persona que cree, va a atravesar una experiencia cristiana, va a atravesar una experiencia de vida y todo lo que haga, todo lo que le pase, lo va a ver a través del sol, a través de la lente de la fe. Claro, si yo miro las circunstancias del mundo, son totalmente desalentadoras, pero tengo que aprender a vivir por la fe. Y la experiencia religiosa de Habacuc es pasar de un abrazo ausente, de preguntarle cosas a Dios, de sentirle que Dios no responde, al abrazo de la fe. A saber de que, por más de que la situación sea complicada y triste, Dios está. Y el justo por la fe vivirá. El justo no entiende a veces lo que pasa, pero vive por la fe. El justo no está de acuerdo a veces con lo que pasa, pero vive por la fe. El justo sabe que lo que está sucediendo es injusto, para la redundancia, que no está bien, pero está viviendo por la fe. No sé lo que pasa, cuestiono cosas, es injusto. Sin embargo, más allá de todo, yo confío, porque, dice el versículo 3, espéralo, la promesa no tardará. Todo el capítulo 2 es maravilloso, lo pueden leer después. Y el broche de oro, el broche final es el versículo 20. Es un versículo que usamos siempre para hablar de la reverencia, ¿no? Incluso hay un himno que habla de la reverencia, se puede aplicar a la reverencia. Sin embargo, en este contexto que Habacuc le pregunta cosas a Dios, en este contexto, como el capítulo 1:12, que Habacuc le dice, ¿no eres tú Dios, que no dominas todo? El versículo 2:20 tiene una trascendencia notable en este contexto. En este abrazo de la fe, Habacuc sabe algo. Habacuc tiene en claro algo ahora.
estaba todo mal, la situación que estaba viviendo, un desastre. Pero ¿qué pasa? Aparece esta palabrita más, como el pero. Es como que la historia va por un lado y ahora cambia para el otro. Está todo mal. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc aprendió a vivir por fe y aprendió algo. La situación de esta tierra es un caos, hay una crisis en los valores, crisis en la moral, crisis en la justicia, hay problemas de todo tipo, e incluso hoy hay una pandemia también y estamos aislados y ni siquiera podemos venir a la iglesia. Pero Habacuc eleva su mirada de estas cosas y mira al cielo. ¿Qué pasa en el cielo? Mas Jehová está en su santo templo. Él reina, Él gobierna, Él dirige, Él tiene todo el poder. Y cuando tenemos esa visión celestial, no es que no nos cuestionamos más cosas, no es que no le preguntamos más nada a Dios, sino que en actitud de reverente adoración nos postramos ante Él y decimos, gracias, Señor. Y me callo. Habacuc ya no cuestiona más nada, ya no pregunta más nada, porque él tuvo esa visión de que Jehová está en su santo templo. En reverencia y en silencio lo podemos alabar porque Él guía todo. Aunque yo miro hacia los costados y la perspectiva no es alentadora. Pero aprendo a vivir por la fe y por la fe el justo vivirá. Y de ese abrazo ausente pasamos a un abrazo de la fe. Ahora Dios lo abraza y le dice, yo estoy acá, estoy en el trono, dirijo el universo, tengo el control. Tranquilo, Habacuc. Alabame sin miedo, con fe, con esperanza, porque la promesa se cumplirá. Y en este proceso espiritual de Habacuc, llega el capítulo 3. Y yo lo llamo ahí el abrazo de la alegría. Ya no es más un abrazo ausente, ya pasamos a un abrazo de la fe, y ahora, como consecuencia lógica de esa fe, como consecuencia lógica de vivir, no mirándole aquí y ahora, sino visualizando que Dios está en su santo templo, vivo con alegría. ¿Qué cambió de Habacuc 1 a Habacuc 3? En el contexto sociopolítico, espiritual, cultural, económico de Israel. No cambió nada, hermano, nada cambió. Sigue todo igual. El que cambió fue Habacuc. Habacuc cambió su perspectiva y hoy es un hombre que vive por la fe. Y dice el capítulo 3, oración de Habacuc. Si ustedes leen del capítulo 3, versículo 2 al capítulo 19, van a encontrar, queridos amigos, queridos hermanos, la oración de un hombre de fe. La oración que sintió el abrazo de Dios, que sabe que ese abrazo es real, que sabe que Dios es un Dios presente y que puede vivir con alegría. ¿Perdón? ¿Cómo con alegría en medio de esta situación tan complicada? ¿Cómo voy a vivir con alegría? Dice el capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Qué decía el capítulo 2:20? Calle delante de él toda la tierra. Estoy en medio de la crisis, estoy en medio de los problemas. Yo tengo que parar, mirar hacia arriba. Dios está en su santo templo. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar lo que Dios me dice. Porque a veces estamos tan aturdidos escuchando otras voces. A veces estamos tan confundidos, consumiendo todo el tiempo malas noticias y pronósticos desalentadores. Que está bien, ¿no? No podemos vivir ausente de la realidad, tenemos que saber lo que pasa, pero a veces en el día no tenemos tiempo para abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios. Abrir la Biblia y leer un mensaje de esperanza. También compartir ese mensaje de esperanza. Dice, Jehová, he oído tu palabra. La mejor solución, el mejor remedio en esta crisis social, crisis sanitaria, crisis personal, es escuchar la palabra de Dios. Y oímos la palabra leyendo la palabra. Podemos escuchar una radio, un mensaje de la Biblia, un sermón, un video a través de internet, pero podemos estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta, con oración, leer la Biblia, escuchar lo que Dios nos dice. Dice el versículo 2, dice, oí tu palabra, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. En tu ira acuérdate de la misericordia. Cuando oímos la palabra de Dios, se produce un reavivamiento. Como había pasado en la época de Josías, dice que él descubrió los rollos de este rey, comenzó a leer los rollos y dice que el pueblo se reavivó.
No existe estudio de la Biblia sin reavivamiento. Cuando nosotros tenemos contacto con las palabras de Dios, nuestra vida cambia. Como dice el lema de nuestra iglesia, reavivamiento, reforma. O sea, nos reavivamos y nuestra vida cambia inevitablemente. Si nosotros leemos la Biblia y escuchamos la palabra de Dios y no hay un cambio en nosotros, o estamos leyendo mal, o realmente algo está sucediendo que no está funcionando. Escuchemos la voz de Dios, como dice ahí Habacuc. Y no voy a leer todo el capítulo por falta de tiempo, lo pueden hacer después, pero obviamente el capítulo 3, versículo 16, es maravilloso. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaban mis labios. Pudrición entró en mis gruesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Dice, va a estar todo mal, ¿eh? O sea, va a venir el pueblo, va a venir Babilonia y nos va a invadir, y nos van a saquear, y van a destruir el templo. O sea, el mal es inevitable. Sin embargo, esta frase de Habacuc 3:16, una frase sublime. Dice, estaré quieto en el día de la angustia. Este Habacuc del capítulo 3 no es el mismo Habacuc del capítulo 1. Ahora tiene un Dios presente, un Dios que le habla, es un Dios que le oye su palabra. ¿Se fue la angustia? ¿No va a invadir Babilonia? ¿No van a saquear el templo? ¿No van a incendiar y se van a robar todo? No, eso va a pasar. Pero dice Habacuc, estaré quieto en el día de mi angustia. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos angustia? Nos movemos, nos desesperamos, nos ponemos nerviosos, nos ponemos ansiosos. ¿Cómo puede Habacuc estar quieto en el día de la angustia? Hay otras versiones de la Biblia, por ejemplo la NBI, yo acá anoté en Habacuc 3:16, dice, espero con paciencia el día de la angustia. No tiene mucho sentido humano. Eso no es normal, no es habitual. Habacuc vive por la fe, y por la fe, mirando hacia arriba a Dios en su santo templo, solamente por la fe, porque humanamente es imposible, él puede decir, esperaré con paciencia el día de la angustia. La versión Reina Valera 95, yo estoy leyendo en la 60, ¿no? Que dice, estaré quieto en el día de la angustia, pero la versión Reina Valera 95 me gusta más todavía. Tranquilo espero el día de mi angustia. ¿Cómo puede alguien esperar tranquilo el día de su angustia? Solamente a través de la fe. Solamente a través de una experiencia de vivir con fe y de un crecimiento espiritual con Dios. Y después, el versículo 17 viene, capítulo 3, versículo 17, viene seguramente el texto más conocido. Siempre repetimos este versículo, lo mandamos, pero ahora, si ya conocemos toda la historia de Habacuc, todo el contexto, capaz que tiene otro sentido. Esta oración de Habacuc 3, 17 es totalmente una oración de fe, una oración de entrega, y fíjense lo que dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. O sea, hay un vacío. Todo lo que se relaciona con la agricultura, con las cosechas, no está más. No tengo más olivos, no tengo más higuera, no tengo más fruto de nada. Y la sociedad de la época de la Biblia, bueno, la sociedad Habacuc, del pueblo de Israel, lo leemos en todo el Nuevo Testamento, era una cultura agrícola, ganadera, dependían de la lluvia, dependían del sol, dependían de los cultivos. Bueno, hoy todavía seguimos siendo una sociedad agrícola ganadera, ¿no? Más allá de las industrias, más allá de tecnología, dependemos de los cultivos para comer, de las plantas y de los animales. Dice Habacuc, todo lo que se refiere a la cosecha está vacío, no hay nada. Tengo la heladera vacía, podríamos decir hoy. No tengo nada. ¿Y qué pasa si vamos al tema de los animales? Porque la agricultura todo mal. ¿Qué pasa con la ganadería, con la cría? Dice, las ovejas no están en la majada, ¿no? El redil vacío también. Las vacas no están en los corrales. Tampoco tengo vacas. No tengo carne, no tengo leche, no tengo nada. Cero abundancia. Una falta de provisiones total. Y me van a decir, pero vos le pusiste este capítulo el abrazo de la alegría. Dice Habacuc, con todo, o sea, aunque me pase eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto humanamente no tiene sentido, porque Habacuc se alegra en su carencia.
Habacuc se alegra en la falta de todo. Y si no tenían vaca, no tenían ovejas, no tenían fruto, no tenían bien, no podían subsistir, no solamente que podían comprar o vender, no podrían vivir porque no tenían nada. Una persona común, una persona normal, se alegra en la prosperidad. Se alegra cuando todo le va bien, se alegra cuando tiene mucho dinero en el banco, se alegra cuando puede tener su casa, cuando se puede tener su auto, que está bien tener todas esas cosas. Pero una persona de fe, como Habacuc, se alegra aún en la carencia. Dice, con todo, yo me alegraré de Jehová. ¿Quién puede estar alegre en esta época? En este contexto que estamos viviendo hoy, en este día, este sábado 17 de abril, ¿quién puede estar contento? ¿Quién puede tener alegría? Dice Habacuc, aunque me falte todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y si faltaba algo, si todavía ustedes pensaban que Habacuc no tenía más para darnos, tenemos la sorpresa del final. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Fíjense que Habacuc empieza cuestionándole cosas a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿No es tu Dios? Después ve que Dios está en su santo templo. En el capítulo 3, el abrazo de la alegría, una oración de fe, aunque nada cambió, aunque está lleno de carencias. Es rico en carencias, es rico en cosas que le faltan. Dice, el Señor Jehová es mi fortaleza. Y creo que si podríamos hacer un resumen de la vida de Habacuc, podríamos decir esta frase. Dios me da fuerzas. Como dice ahí Lucas, el relato de Lucas, capítulo 22, 23, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, dice que oraba, dice, Padre, que no sea mi voluntad, que sea la tuya, y si es posible, pase de mí esta copa, dice Jesús, que pase de mí esta copa. Y el relato de Lucas es el único que lo dice, que dice que cuando Dios terminó de orar, cuando Jesús terminó de orar, perdón, Dios mandó a su ángel para fortalecerle. O sea, uno puede esperar, no sé, Jesús, si se pase de mí esta copa, dice, bueno, Dios le va a contestar y pasa la copa. No pasó la copa, fue Getsemaní, el Calvario, murió, no pasó la copa. Pero dice el relato de Lucas que Dios envió a su ángel para fortalecerlo. O sea, Dios no le sacó la prueba a Jesús, lo hizo pasar por la prueba, pero ¿qué hizo? Mandó a su ángel para fortalecerlo. Dice Habacuc, el Señor Jehová es mi fortaleza. Queridos amigos, queridos hermanos, está bien orar para que Dios sane esa enfermedad. Está bien orar para que Dios restablezca esa situación. Está bien orar para que Dios solucione ese problema. Pero quiero decirles en esta mañana, que si eso no ocurre, podamos tener el abrazo de la fe y el abrazo de la alegría, de saber que Dios nos va a dar fuerza para enfrentar esa situación. Como dice el Salmo 23, tan conocido por todos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque me voy a ir del valle de sombra de muerte, porque se va a transformar en un valle de vida. No, dice Dios, porque yo estaré contigo. Podríamos decir, entre comillas, esas palabras maravillosas, esas palabras que son una inyección de ánimo, que nos dan fuerzas. Yo estaré contigo. No dice Salmo 23, te vas a evitar el valle de sombra de muerte. No, te dice, vas a pasar por ahí, pero yo voy a estar contigo. Habacuc 3 dice lo mismo. Está todo mal, no tengo nada. Lo único que tengo son carencias. Soy rico en pruebas, en cosas que me faltan, pero me voy a alegrar en Jehová. Y el Señor Jehová es mi fortaleza. Queridos amigos, queridos hermanos, el desafío de Habacuc en aquella época, llena de crisis y de problemas, es también hoy nuestro desafío. Tal vez nuestra vida espiritual sentimos que tenemos un abrazo de Dios ausente. Tenemos que pasar de la experiencia del capítulo 1 de Habacuc a la experiencia del 2, de mirar hacia arriba, con otra perspectiva, de oír su palabra, saber que Dios domina y alabarlo, para luego, por continuidad lógica de nuestra experiencia espiritual, pasar al capítulo 3 y sentir ese abrazo de alegría, que Habacuc dice, está todo mal, pero yo me voy a alegrar. ¿En qué me voy a alegrar? ¿En mis bienes, en mis talentos, en mis posesiones? No. Todas esas cosas nos pueden dar una alegría circunstancial o pasajera, porque la podemos tener o la podemos no tener. Dice, con todo me alegraré en Jehová, porque Él es mi fortaleza. El gran desafío que tenemos como cristianos en este día, en esta mañana, es aprender a vivir por la fe. Y vivir por la fe es vivir
atravesando un camino donde las cosas no van a estar bien y donde los males van a ser cada vez más complicados. Como dice ese refrán, en males tranquilos no se forman buenos marineros. O sea, si yo quiero que me vaya todo bien y generalmente las cosas no van a salir bien. Pero tenemos que aprender a vivir por la fe. Tenemos que aprender a vivir yendo más allá de lo que pase. Porque, como decía Habacuc, el justo va a vivir por la fe. Dice una historia que muy triste, allí en junio de 2017, cuando un grupo extremista se le ocurrió hacer un atentado ahí en Londres y empezó a matar gente con un cuchillo en un bar y después salieron a la calle con un auto y empezaron a atropellar gente. La primera víctima de estas 11 que hubo en aquella noche fatídica en Londres, allí en uno de los puentes que atraviesa el Támesis, una zona totalmente turística, donde justamente una pareja de novios canadienses estaba ahí de turismo, fue atropellado por estos autos. La primera muerte es una joven de 30 años que se llamaba Cristina Archibald, era una chica de Canadá, que era ecologista, ayudaba a los demás, trabajaba en una fundación para ayudar a los niños, una persona totalmente brindada y abocada al servicio de los demás. Fue la primera persona en ser atropellada. Y cuando Cristina es atropellada y está mal herida, su novio llama a las emergencias para que vengan. Y dice la historia, y están allí, ustedes buscan en internet las fotos periodísticas de él tratando de ayudarla y abrazándola. Y ella le dice, en los últimos instantes de su vida, sabiendo que se va a morir, sintiéndose mal, que la abrace. Y el novio cuenta, Cristina me pidió que le abrace. Quería morir abrazándome. Y cuando llegan a rescatarla, las enfermeras, las ambulancias, encuentran a esta pareja de novios abrazados. Él está vivo, él está incorporado, tirado en el piso allí, abrazando a su amada, que ya no está con vida, que ya murió, pero murió abrazada por la persona que amaba. Lo último que quiero antes de morir es un abrazo. Y creo que podemos tener muchas cosas materiales en este mundo. Podemos tener casa, auto, dinero, buena ropa. Podemos tener un montón de cosas. Pero somos ricos cuando tenemos a alguien que nos abraza. Y alguien que nos ama de verdad y que hace ese acto de cariño, de amor tan grande. Qué muerte absurda era esta chica, ¿no? Una gente que se le ocurrió salir a atropellar a otras personas en una zona turística de Londres. Una persona buena, y uno se pregunta, ¿por qué murió? ¿Por qué murió si era una persona buena? De una manera absurda, de una manera totalmente ridícula, por algún trasnochado que se le ocurrió hacer esto. Es un mundo de justicia, es un mundo de dolor. Y más allá de la tragedia, ella murió en los brazos de quien amaba. Ella pidió eso antes de morir. Yo quiero desafiarlos en esta mañana a poder entregarnos sin reservas, con absoluta fe a los brazos de Dios. Tal vez vamos a pasar pruebas, tal vez la situación va a ser crítica, tal vez hasta pasemos al descanso en medio de este virus o por otra situación, pero tengamos que hacerlo siempre, siempre en los brazos de Dios. Elena de Guay escribió allí en Profetas y Reyes, la página 265, una frase que quiero dejarles para terminar. Dice, fíjense lo siguiente, la fe que fortaleció a Habacuc, o sea, este hombre de fe, la fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos en aquellos tiempos de prueba intensa, la época de Habacuc eran tiempos de prueba intensa, y se da igual que esa fe que lo fortaleció es la misma fe que sostiene hoy al pueblo de Dios. La fe de Habacuc puede ser tu fe y mi fe en las horas más sombrías, dice la cita, en las circunstancias más amedrentadoras. El creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, con la fe en Dios, puede renovar su esperanza y su valor. Queridos amigos, queridos hermanos, vivamos hoy por la fe, sabiendo que Jehová es nuestra fortaleza, alegrándonos en la carencia, y como dice la cita, renovando cada día, por la gracia de Dios, nuestra fe y nuestro valor. Las circunstancias son graves, las circunstancias son críticas, pero hoy es un día espectacular, un día maravilloso para vivir por fe. Es un día hermoso para sentir
y para recibir, a través del estudio de la Biblia, el abrazo de Dios. Por estar reunidos, aunque sea en forma virtual, en tu iglesia en este día santo, queremos pedirte, Señor, que más allá de las pruebas, que más allá del dolor, más allá de estos tiempos de angustia y dificultad que estamos viviendo, podamos sentir tu abrazo, pero no por un mero sentimiento, sino porque estudiamos tu palabra, sino porque nos postramos de rodillas ante ti, para no ver lo que pasa en el mundo, sino para ver que estás allí en tu santo templo. Que podamos, como Habacuc, poder alegrarnos aún en medio de la crisis, y que, como Habacuc también, tú nos des la fuerza cada día para enfrentar cada una de estas situaciones. Bendice a esta iglesia de Villa Martelli, bendice a los hermanos que están aquí presentes ayudando en la transmisión, a cada persona, a cada familia de esta iglesia, para que podamos tener la fortaleza en este día y esta semana para afrontar lo que tú nos mandes como pruebas. En el nombre de Jesús te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Espero que les haya gustado, muchas gracias por mirar nuestros videos. Todos los sábados vamos a estar subiendo a las 11 horas en nuestro canal de YouTube. Prende la campanita para que te puedan llegar las notificaciones y hasta la próxima.